Los tardígrados, llamados comúnmente osos de agua, debido a su aspecto y movimientos, constituyen un filo de ecdyzoos dentro del reino animal, caracterizado por ser invertebrados, protóstomos segmentados y microscópicos. Además, se agrupan dentro del gran grupo de los panartrópodos por presentar caracteres que sugieren que comparten un antecesor común con los artrópodos junto a los onicóforos. Fueron descritos por primera vez por Johann August en 1773, el cual los denominó osos de agua, y hace referencia a la manera en la que caminan similar al andar de un oso. Más tarde, el término tardigrado, que significa de paso lento, fue dado por Lázaro en 1777 justamente debido a la lentitud de ese animal. Son organismos extremófilos con caracteres resistentes a condiciones extremas, con características únicas en el reino animal, como poder sobrevivir en el vacío del espacio o soportar presiones muy altas. Pueden sobrevivir a temperaturas de menos 200 grados centígrados y hasta los 150 grados centígrados. A la deshidratación prolongada pueden pasar hasta 10 años sin obtener agua. Las características generales. La mayoría de los tardígrados son terrestres y habitan fundamentalmente en los musgos, líquenes o helechos, aunque también pueden llegar a habitar aguas oceánicas o de agua dulce, no habiendo rincón del mundo que no habiten. Los especímenes adultos más grandes pueden verse a simple vista porque llegan a alcanzar un largo de 0,5 milímetros de media. Sin embargo, los más pequeños pueden medir 0,05 milímetros solamente. Son de forma ovalada o alargada, pueden entrar en criptobiosis y se alimentan succionando líquidos vegetales o animales. Además de tener células eucariotas, poseen cutícula no quitinosa, aunque pueden mudar. Se conocen más de 1000 especies de tardígrados. Algunos autores todavía los consideran una clase de artrópodos. Los tardígrados están formados por unas 1000 células y algunas especies son eutélicas, es decir, mantienen constante número de células durante su desarrollo. Sin embargo, según otras fuentes, el número de células es de unas 40.000. Algunos tardígrados ponen sus huevos a la vez que mudan la cutícula, cubierta externa, de tal forma que la puesta queda alojada en la cutícula en la que acaban de desprenderse, que les servirá de protección. La estructura. Dotados de simetría bilateral con la zona ventral aplanada y la dorsal convexa. Los tardígrados constan de 5 segmentos no diferenciados. Un segmento cefálico, poco diferenciado de forma roma, que contiene la boca, con un par de estiletes internos y en ocasiones puntos o manchas oculares y cirros sensoriales. Los 4 segmentos restantes tienen cada uno un par de patas ventrales terminadas con garras entre 4 y 8, o con ventosas. Normalmente, los primeros 3 pares se destinan a la locomoción, mientras que el cuarto sirve para aclarar al sustrato. Dado que los tardígrados son extremadamente ligeros, incluso una leve brisa puede arrastrarlos fácilmente. La cutícula no quitinosa exterior a lo que les recubre puede ser de una gran variedad de colores. Los tardígrados son ovíparos, dioicos y experimentan un desarrollo directo, sin fases larvarias. Carecen de sistema circulatorio y respiratorio, pero sí disponen de aparato nervioso, excretor y reproductor. Poseen unas células mactosistemas que les permiten sobrevivir en cualquier medio, ya sea agua, aire, vacío. Su aparato digestivo. Lo más destacado del aparato digestivo es su estructura vocal. Se caracteriza por una abertura bucal o probóscide formada por 3 anillos de cutícula incrustada hacia la cavidad inferior, que continúa con una faringe tubular y después una succionadora en la que hay unos potentes músculos circulares que hacen los movimientos de succión. En esta musculatura hay unas estructuras esclerotizadas denominadas macroplacoides, que dan rigidez a la estructura y además suponen un punto de interacción con los músculos suctores. A la estructura de la boca van asociados 2 estiletes punzantes que están vinculados a músculos retractores y protractores. Su función es atravesar las paredes de los vegetales, lo que se alimenta, y succionar los fotosintatos. Los estiletes en reposo se encuentran embebidos en las glándulas salivales, las cuales son las encargadas de secretarlos de nuevo y justo con el resto de la estructura bucal tras la ecdisis, proceso de muda. Los tardígrados se alimentan de bacterias, algas, cictómagas, rotíferos, nemátodos y otros invertebrados microscópicos. Normalmente sobran sus células, pero en ocasiones ingieren los organismos completos. La criptobiosis.
Tal vez la cualidad más fascinante de los tardígrados es su resistencia y capacidad en situaciones medioambientales extremas, de entrar en un estado de animación suspendida como criptobiosis o estado anibriótico. Mediante un proceso de deshidratación, pueden pasar de tener el habitual 85% de agua corporal a quedarse con tan solo un 3%. En este estado, el crecimiento, la reproducción y el metabolismo se reducen o cesan temporalmente y así pueden pasar 4,4 años. En 2016, científicos del Instituto Nacional de Investigación Polar de Japón, NIPR, consiguieron reanimar a ejemplares que llevaban más de 30 años congelados. Esta resistencia permite a los tardígrados sobrevivir a temperaturas de frío y sequedad extremos, radioresistencia a la radiación ionizante y resistencia al calor y la polución. Existen estudios que demuestran que en estado de metabolismo indetectable pueden sobrevivir a temperaturas que oscilan entre los menos 20 grados centígrados y los 100 grados centígrados. En condiciones de laboratorios extremas parece que pueden sobrevivir a temperaturas entre menos 237 grados centígrados, casi el cero absoluto, y 151 grados centígrados. Asimismo, se indica que pueden sobrevivir la inmersión en alcohol puro y en éter. Científicos rusos afirman haber encontrado tardígrados vivos en la cubierta de los cohetes recién llegados de vuelta del espacio exterior. Recientes investigaciones demuestran que son capaces de sobrevivir en el espacio exterior. En 1948, la bióloga italiana Tina Franceschi retrató unos tardígrados procedentes de una muestra de musgo seca conservada en un museo desde 1828. Al cabo de 12 días, uno de los ejemplares mostró algunos ligeros signos de movimientos después. Nada. Las observaciones de Franceschi fueron muy exageradas en las citas subsecuentes, afirmándose en numerosos trabajos, aunque sin fundamento real, que los tardígrados pueden revivir tras permanecer 120 años en estado de criptobiosis. Las bacterias extremófilas. Un extremófilo es un organismo que vive en condiciones extremas, extendiéndose por tales aquellas que son muy diferentes a las que viven en la mayoría de las formas de vida en la Tierra. Hasta hace poco tiempo se pensaba que en los lugares donde crecen los extremófilos era imposible que hubiera vida. Por ejemplo, en las aguas enormemente ácidas del río Tinto. Un extremófilo es un organismo que vive en condiciones extremas, extendiéndose por tales aquellas que son muy diferentes a las que viven en la mayoría de las formas de vida en la Tierra. Hasta hace poco tiempo se pensaba que en los lugares donde crecen los extremófilos era imposible que hubiera vida. Por ejemplo, en las aguas enormemente ácidas del río Tinto, pero las hay. Muchas pertenecen al dominio Archaea y también hay cientos de miles de virus desconocidos y por catalogar. Las enzimas que poseen los organismos extremófilos son funcionales cuando otras no lo son. Su clasificación. Hay muchas clases de extremófilos que se extienden por todo el mundo, cada uno correspondiente a la forma en que su nicho ambiental tiene de condiciones mesofólicas. Estas clasificaciones no son exclusivas. Muchos extremófilos caen bajo múltiples categorías y se clasifican por ello como poliextremófilos. Por ejemplo, los organismos que viven dentro de rocas calientes bajo la superficie de la Tierra son termófilos y barofílicos, como Thermococcus baropilus. Un poliextremófilo que vive en la cumbre de una montaña en el desierto de Atacama podría ser un xerófilo radioresistente, un psicrófilo y un oligófito. Los poliextremófilos son bien conocidos por su capacidad para tolerar niveles de pH altos y bajos. Los anhidrobióticos o xerofólicos viven en ausencia de agua o son capaces de resistir la desecación viviendo con muy poca. Este tipo es ejemplificado por los microbios del suelo del desierto de Atacama. Acidófilo. Se desarrollan en ambientes de alta acidez. Los organismos de la cuenca del río Tinto en Huelva o Alarquesa que habitan en una minica californiana llamada Iron Mountain las arman. Algunas
arqueobacterias como Micropillus oshimai y Micropillus turridus. Pueden vivir a un pH menor a 1, tan bajo como -0,06. Incluso su pH óptimo para crecer es 0,7. Alcalófilo. Se desarrollan en ambientes muy alcalinos, por ejemplo, bacterias aeróbicas no marinas, muchas especies de Bacillus cipulina, arqueas. Barófilo o piezófilo. Se desarrollan en ambientes con presión muy alta, líquida o gaseosa, lechos oceánicos profundos de hasta 11.000 metros de profundidad. Se han encontrado a una profundidad de casi 11.000 metros bajo el nivel del agua, lo que significa que resisten un peso de millones de toneladas. Se desarrollan en ambientes hipersalinos como los del género Elabacterium, que vive en entornos como el Mar Muerto. Criptoendolitos. Organismos de suelos profundos, viven en muchos metros bajo el suelo, incluso en medio de rocas. Litótrofos. Pueden obtener energía por reducción de los compuestos minerales, como la pinta, por ejemplo, metalorentes, organismos que sufren altas concentraciones de metal en su entorno. Oligrófotos, que pueden crecer en ambientes con nutrientes limitados. Osmófilos, que pueden crecer en ambientes con alta contracción de azúcares. Psicrófilos o psicrotolerantes, se desarrollan en ambientes de temperatura muy baja, fosas abisales glaciares. Radiófilo, soportan gran cantidad de radiación como la bacteria Deunocos radiodarmus, Thermococcus gamptolensis o unos microbios recogidos en los acantilados de Devon. Termófilos, se desarrollan en ambientes a temperaturas superiores de 45 centígrados. Algunos de ellos, los hipertomófilos, tienen su temperatura óptima de crecimiento por encima de los 80 grados centígrados. Como Pyrrolobus fumari, aislado este último de chimeneas hidrotermales submarinas y que se multiplican en torno a 150 grados centígrados. Los tardígrados también se consideran poliextremófilos, ya que son capaces de sobrevivir en dispersos ambientes hostiles a altas temperaturas, más de 100 grados, a muy bajas temperaturas, hasta menos 200 grados, presiones atmosféricas elevadas. Sin agua durante décadas, incluso resiste la radiación ionizante del espacio exterior, realizando la criptobiosis, con la que reducen considerablemente su metabolismo para adaptarse a dichas condiciones extremas. ¿Qué tienen los extremófilos y las bacterias extremófilas y los tardígrados? Es que los dos sobreviven en una temperatura baja o igual a 0, quiere decir de 0 hacia abajo, todos los menos, de 0 hacia arriba, y pueden pasar décadas, años congelados o en un ambiente muy caliente o en radiaciones extremadamente calientes y no van a morir. Son bacterias pequeñas. Pueden sobrevivir en ambientes hostiles, o sea, a muy alta temperatura y a muy altas presiones, ya que su metabolismo es un poco más rápido que los de nosotros, los seres humanos. Este posee sistema excretor, sistema digestivo y sistema reproductor. No posee ningún sistema más, y se pueden encontrar en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, con cualquier temperatura, ya que la bacteria, como
Los osos de agua, como son comúnmente llamados,